que me parece que obviamente lo vimos al final y es complejo y hay que discutirlo las veces que haga falta, que es la relación que uno puede establecer entre una función vectorial y un campo escalar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, están bien, no están viendo, perdón. Porque en el fondo decía, uno puede siempre hacer este razonamiento. Ahora sí, lo van a ver. Si yo tengo supóngase una curva en el dominio del campo escalar, supóngase este arquito de curva, ¿no? Llamamos C. Obviamente este arco de curva que está acá pertenece o está incluido en el dominio de un campo escalar que toma cada punto y devuelve una imagen acá, ¿no? Como una Z fxy. El tema es que muchas veces, vamos a ver un ejemplito bastante concreto enseguida, los puntos de ese campo escalar pueden depender a la vez de otro parámetro de variable t, que es lo que está queriendo establecer esta relación. Es decir, cada uno de los puntos que están en esta curva se originan a través de una función vectorial r de t. El gráfico de la función, o una representación de esta función vectorial puede ser la curva, ¿no? Que define, ¿se acuerdan? Cada uno de los puntos extremos de las imágenes de esta función vectorial. La forma de representar el conjunto imagen de la función vectorial es a partir de esta curva. El tema es que esta curva, a la vez, queda incluida dentro del dominio de un campo escalar y entonces cada uno de estos puntos van a transformarse según el campo escalar F. El tema es que cada uno de estos puntos dependen a la vez del parámetro t, o podemos hacerlo depender del parámetro t. ¿Queda claro cómo podemos entonces combinar una función vectorial con un campo escalar? De esta manera. Entonces lo estamos componiendo. Ahora también, es cierto, y lo que estudiamos el otro día, uno puede obviar esto, o puede no tener esta información, podemos tener una caja negra acá, ¿no? Que no vemos lo que pasa acá adentro, y podemos ver directamente que una función toma la variable t y me devuelve el valor de z. Entonces nos queda establecida la función z, ¿no? Como una z de t. ¿Está claro lo que queríamos decir? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Chicos, chicas. Sí. Bueno, esto nos permite o nos habilita a pensar los problemas típicos de campos escalares de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora cuando veamos, o por ahí por conveniencia interpretativa para poder sacar, en función de la información que nos dé el contexto del problema, cuando nosotros veamos un campo escalar y veamos su dominio, podemos imaginar que en este dominio de este campo escalar puedo tener una curva C que a su vez la pude originar con una función vectorial R. ¿Está bien? Entonces, estos puntos C le voy a aplicar el campo escalar, pero también puedo pensar que todo el proceso ocurre de esta manera. ¿Y qué quiere decir que ocurre de esta manera? Bueno, que la función Z, que va de reales a reales, que es una función escalar, se puede obtener también a través de esta composición. Es decir, el campo escalar F compuesta con R de T. R de T me va generando los distintos pares ordenados que dependen del parámetro T, X de T y de T, y estos puntos son pasibles de ser transformados según la ley del campo escalar F. Aclarado eso, tenemos la famosa regla de la cadena que nos permite derivar este tipo de funciones, que es la que tenemos que recordar de este escenario, ¿no? Es decir, la regla acá dice que la derivada, esta vamos a llamarla z directamente para no complicarnos, esta es z. La derivada de z con respecto a t, que es una función de una variable, se puede calcular como la derivada del campo parcial con respecto a x, x' de t, derivada parcial del campo con respecto a y de t. Y les había comentado el otro día, hay dos formas más sencillas de recordarla, que son las siguientes. Z' en T0, lo puedo calcular directamente como el gradiente evaluado en el punto, en x de t y de t. Obviamente este x de t y de t lo puedo calcular con la función vectorial que va definiendo este punto.
por la derivada de esa función vectorial en el parámetro que me define el punto. Ahora, ¿para qué complicarnos la vida? Es la pregunta del millón. Y acá hay un ejemplito típico de problemas que uno va a enfrentar largamente en un laboratorio, sobre todo cuando ataque o modelice problemas de índole físico-química, en donde la variable tiempo, termodinámica, en donde la variable tiempo, parámetro tiempo, está afectando permanentemente a las otras variables con las cuales construimos nuestro modelo. Fíjense que acá aparece un problema típico que vincula la presión con el volumen y la temperatura de un mol de un mes ideal. Hasta ahora, nosotros sabíamos que esta ecuación define perfectamente esa relación, ¿no? Pero fíjense el dato, qué interesante. De acá podríamos definir que tenemos establecido un campo escalar P, que depende de B y de T, ¿no? O de T y de B, lo mismo, que tiene la forma 831 por T dividido B. De hecho, ya hemos discutido esto varias veces. Acá tenemos un campo escalar. Tengo el campo escalar P, ¿no? Que va de R2, bueno, R2 hay que ver de un conjunto que está incluido en R2, ¿no? A los reales. Los reales son los P de T de B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos un campo escalar. Pero fíjense el dato que es interesante. ¿Pero por qué digo que es interesante? Porque esto es un problema muy frecuente en el laboratorio. Nos piden, calculemos la tasa en la que la presión cambia cuando la temperatura es de 300 Kelvin y se incrementa en una tasa de 0,1 Kelvin por segundo. Y el volumen es de 100 litros y aumenta a una tasa de 0,2 litros por segundo. Aparece la variable tiempo acá, además de las variables T y B. ¿Qué quiere decir eso? Y que en verdad este campo P, las variables dependen del tiempo. Estamos haciendo un experimento en donde hacemos depender esta variable del tiempo. Fijamos la temperatura en 300 Kelvin y tomamos 100 litros del volumen, pero calentamos de alguna manera se supone, calentamos el recipiente donde tenemos el líquido los 100 litros, ¿no? ¿A cuánto le tenemos? 300 Kelvin. Ponemos una fuente de calor y esta fuente de calor va a provocar cambios instantáneos en el volumen y en la temperatura. Y esos cambios instantáneos son justamente el dato. Es decir, tenemos un delta T sobre diferencial T o un diferencial temperatura sobre diferencial tiempo de ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto le parece que es ese dato? De 0,1. Claro, 0,1 Kelvin por segundo. Y aparte tenemos una variación o una tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo de ¿cuánto? De 0,2. Exactamente, 0,2 por segundo. Toda esta información que tenemos acá, que es bastante frecuente en una situación de laboratorio, en un problema de laboratorio, con los elementos que habíamos discutido hasta hace una semana, no podríamos evaluarla. ¿Por qué? Porque estamos mezclando campos escalares cuyas variables a su vez dependen de otra variable. Entonces, este es un típico problema que podemos pensar de esta manera. Tenemos el parámetro tiempo en un lado, ¿no? Este parámetro tiempo puede ir definiendo puntos en el plano T volumen, ¿no? Para distintos T. Yo tengo un par que puede ser acá 300, ¿cuánto era? 300, 100, ¿no? Ahora, este par de 300, 100, este punto de 300, 100, lo toma la ley del campo, que es P, para devolverme una presión. ¿Se dan cuenta cómo se estructura? ¿Cómo podemos descomponer, desenmarañar este problema y pensarlo como una composición de una función vectorial que va definiendo una curva sobre el dominio de este campo escalar, ¿no? Que hace jugar al tiempo. Por lo tanto, estos puntos van a ir quedando en una curva que va a definir, obviamente, una ley del campo vectorial, de la función esta vectorial, que no la conozco acá, pero no importa, no es un dato que necesite. Sí. ¿Alguien dijo algo? Perdón, para repasar. Sí. Entonces, la variable tiempo define hay una función vectorial que define en función del tiempo el volumen y la presión, que a su vez definen la temperatura y el volumen,
Que a su vez definen la presión. Exactamente, exactamente. Lo que estamos incorporando acá es que la variable es independiente del campo escalar P que vos aplicás, a su vez dependen de la variable tiempo. Entonces, una forma de combinar toda esa información experimental en un único modelo es pensarlo de esta manera. Es decir, que entonces las variables independientes T y B son las imágenes de una función vectorial R que hace jugar al parámetro tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces va a ir atando, va a ir definiendo los puntitos acá, en el dominio del campo escalar, van a ir generándose según una función R que desconozco, pero está bien, pero está claro que depende del tiempo, porque el problema está articulado de esa manera. Es lo que vos decís perfectamente. Bien, hasta ahí vamos. ¿Se entiende cómo podemos desmenuzar el asunto acá y cómo lo podemos descomponer según las funciones intervinientes? ¿Lo ven todo eso, chicos, chicas? Porque ahora viene lo segundo. Esto hace que, dos cosas, podamos pensar el problema desde la nueva mirada que hemos introducido, es decir, pensar que tenemos una función P asterisco, llamaremos, ¿no? Que depende del tiempo, que se puede calcular como el campo escalar P, ¿no? En T y B, compuesto con esa función R de T, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta función R de T va a tener dos componentes que son funciones escalares, que son, ¿quién? T de tiempo y B de tiempo. Eso hace que la composición esta, ¿qué va a ser? En donde aparezca T en la ley de P, va a aparecer el T de T, que no lo conozco cómo es. No tengo el dato acá. Pero obviamente es una función de la variable tiempo. Y el B de T va a ser una función de la variable tiempo. Por lo tanto, la función P asterisco de T es justamente esta composición de acá. Es esta composición de acá. Es una función del parámetro tiempo. Entonces, fíjense lo que nos están pidiendo. La tasa a la que la presión cambia cuando corro el tiempo. Cuando las variables que definen mi campo escalar las hago mover con el tiempo. Me están pidiendo esto. Me están pidiendo P', P asterisco prima, en el tiempo. Esta tasa me están pidiendo en un T0 que es el que define. ¿Cuál sería el T0? Bueno, el que toma las 300 Kelvin y los 100 litros. El T0 de acá, define este punto. En este punto me están pidiendo esa derivada. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Chicos, chicas. Porque si eso está claro, ahora viene lo más fácil, porque aplicar la reglita que vimos recién. Es aplicar la derivada de la regla de la cadena cuando el problema se compone de esta manera. ¿Y cómo es eso? Y eso es relativamente sencillo, miren. Porque eso es decir lo siguiente. Si hemos logrado desmenuzar o entrever cómo está armada la composición y se adecúa a la regla de la cadena que vimos recién, entonces la derivada de P con respecto al tiempo va a ser igual al campo, vamos a poner P asterisco para diferenciarla, ¿está bien? A la derivada parcial del campo escalar P con respecto a la temperatura, que hace la variable X, ¿no? Evaluada en dónde? En ese T0, ¿no? Por la derivada del tiempo ordinaria con respecto al tiempo. ¿Esto qué es? Y esto es la componente, se dan cuenta lo que es esto, ¿no? ¿Qué es esto? No. Porque fíjate, lo voy a poner acá abajo más ordenado. Voy a poner toda la información. Acuérdense, Acuérdense que multiplicaron diferencial, no entiendo. Nunca se porque entiende. fíjate, estoy usando la regla de la cadena que dijimos antes. Lo pongo de esta manera. Vamos a ponerlo. ¿Te acordás que habíamos dicho? Sí. Que el Z' en T0 era igual al gradiente del campo escalar F, ¿no? Evaluado en X en T0, punto y coma, y en T0, ¿no? Escalar R' en T0. ¿Está bien? Ahora vamos a poner los nombres como son. Este Z' en T0 que obtuvimos con la regla de la cadena es el diferencial ordinario del P, que vendría a ser el Z acá, ¿no? Evaluado en T0, con respecto al tiempo. ¿De acuerdo?
El gradiente de f, ¿quién sería? Bueno, sería el P, la derivada parcial del campo P en T, ¿no? Punto y coma, la derivada parcial del campo con respecto al volumen. Escalar, R' en T0T. Y bueno, acá ¿qué tenemos? X' en T0, punto y coma, Y' en T0. ¿Activamos? Entonces nos queda el producto escalar, que voy a hacer ahora. ¿Y el producto escalar cómo va a ser? El que estaba haciendo recién acá, porque es PT por X' en T0, que es lo mismo que esto, que la derivada de T con respecto a T. ¿Está bien? Porque acá X, ¿quién es acá? Es T. Es un problema de nombres, ¿no? Y I es B, según cómo hemos definido nosotros las variables independientes de este problema, ¿está bien? Entonces acá sería T' en T0. Y acá sería B' en T0. ¿Está bien? Se para en este punto y lo que está calculando en este punto, en definitiva, es el vector tangente a este punto. Este es el R' en T0. ¿Lo ves? Este vector acá. O sea que, fíjate, un esquemita acá. Vos tenés el punto P que está en una curva. Este es el punto P de componentes 300 y 100. Este punto P está sobre la curva que definió la R de T. Hasta ahí me siguen. Lo que estoy calculando acá, para hacer este cálculo de derivada de esta composición, es el vector que es R' en T0. ¿Está bien? Porque T0 es el que me llevó acá. R' en T0. Este vector tiene componentes T' en T0, B' en T0. Todo esto no tengo el dato pero sí tengo me dan el dato acá indirectamente. Porque me dicen que T' en T0 vale 0,1 Kelvin, ¿se acuerdan que lo habíamos notado? 0,1. Y me dicen que B' en T0 vale 0,2. O sea que este vector de acá tendría componentes 0,1, punto y coma, 0,2. ¿Se dan cuenta? Lo que vamos a calcular ahora es, bueno, es aplicar esta regla. Vuelvo a borrar acá para que me entre. Desenrollo la regla. Y al desenrollar la regla, me queda entonces que lo que yo llamé P asterisco, que es un poco la función que compone a la vectorial con el campo escalar, derivada de P asterisco, que es lo que me piden, porque en el fondo es la tasa de cambio con la presión cambia con el tiempo, porque lo que estoy moviendo, las variables independientes las muevo con el tiempo, va a ser la derivada del campo, esta, con respecto al tiempo, ¿qué ley tiene? Con respecto a la temperatura, perdón, ¿qué ley va a tener? ¿No es 8,31 por B? ¿Está bien? Esa derivada parcial. ¿Está bien, chicos, chicas, esa? Sí. Y la otra derivada parcial, con respecto al volumen, ¿qué me va a quedar? Y va a ser 0 por B menos esto. Se te quedaría menos 8,31 por T sobre B cuadrado. ¿Está bien? Activamos. Tenemos esas derivadas parciales. ¿Para qué le calculé? Y para poder, porque estas son el vector gradiente. Lo necesitaba para poder evaluar la derivada que me pide. La que va primero acá es la derivada parcial con respecto al tiempo. ¿En qué punto? Y justamente en 300-100, ¿no? Que entonces estoy calculando la derivada, la razón de cambio en ese punto. Entonces me va a quedar 831 por 100 es 831. ¿Está bien? Este es 831. ¿Y por quién lo multiplico? Por la derivada del tiempo con respecto a la temperatura. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que es la componente de la función R', que es el dato que tengo acá, que es 0,1. Bien. Más, esto sería T' en T0. Más, ¿quién? Ahora viene la derivada parcial del campo con respecto al volumen, evaluado en 300-100, o sea, acá tengo un 100, es menos 831, bueno, va a quedar menos 831 dividido 100 al cuadrado, por, acá va a venir B' en T0. ¿Tengo ese dato? Sí, sí tengo ese dato, es 0,2 litros.
Listo. Este resultado, que lo tengo hecho acá abajo, que va a ser limpio, ese resultado, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ahora le vamos a dar la lectura. Esperen que está entrando alguien. Descartar. Vuelvo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Acá está pasado en limpio y da ese resultado, da menos 0,04155. Pero fíjense que ese resultado que da menos 0,041, ¿cómo lo leemos? Es una derivada ordinaria, ¿no? ¿Qué relaciona? La presión y el tiempo, pero no en cualquier lugar, sino que ¿qué es lo que está diciendo? Relaciona la presión y el tiempo, esto era temperatura, y esto es volumen, en este punto, ¿no? 300, 100. ¿Qué quiere decir este valor? ¿Cómo lo leerían ustedes, chicos, chicas? ¿Qué les parece? Muy interesante esto, cómo interpretar físicamente este resultado. Hay una variación de presión, ¿no? Que por cada segundo que pasa, manteniendo estos cambios de volumen de volumen y de temperatura constantes, la variación de la presión por cada segundo es de menos 0,04155. Muy bien, ¿por qué? Muy bien, porque esta derivada debe interpretarse en un sistema de referencia de P y T, ¿no? Entonces yo voy a tener una curva acá, no sé cómo es, pero la derivada va a ser en el segundo, en el tiempo determinado, que tampoco sé, es T0, ¿no? ¿Qué va a pasar acá en T0? Y cae la curva, ¿no? Porque tengo una pendiente negativa, que es lo que muy bien dice el compañero. Ahora, ¿qué vale el cuidado que yo tengo que tener para hacer una interpretación? Está muy bien lo que dijo, pero tengo que tener el siguiente recaudo, pero ahora vamos a discutir más en detalle. Todo esto yo lo estoy metiendo en un sistema, o está atado a este problema, ¿no? Acá tengo el tiempo, acá tengo el volumen, ¿no? O sea que ese puntito es parte del dominio de un campo escalar, que es de acá. 300, 100. Como está estructurado el problema, quiere decir que este punto forma parte de una curva C que la originamos con la función vectorial, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta variación de presión ocurrirá cuando yo me muevo sobre esta curva C. Esta curva C es una traza del campo escalar, qué sé yo, el campo escalar está por acá. Es una traza, tiene esta representación. O sea que lo que está pasando en este punto, en verdad, es que cuando yo me muevo en el tiempo, me muevo sobre esta curva que define la función vectorial y cae la presión. Pero todo este análisis es sobre esta curva que previamente quedó establecida cuando construí a partir de una función vectorial que en este momento no la conozco, pero hay una función vectorial que define esa curva. Por lo tanto, está muy bien la interpretación que da, efectivamente la presión cae por cada segundo que pasa en esta cantidad, pero cuando me muevo sobre esta curva, ¿se entiende? No en cualquier lugar. Cuando yo me muevo o perturbo el punto sobre esta curva, el correlato en la imagen de este campo escalar, que es P, va a caer en una cantidad determinada, porque la derivada cae. Ahora, la interpreto como dijo el compañero, pero tengo que poder ubicarme en el problema en su complejidad y en su completitud, porque ese punto, que obviamente se define a través de una función vectorial, lo puedo definir como una función vectorial, luego va a ser tomado por un campo escalar, que obviamente me va a llevar a un problema tridimensional. Entonces yo tengo que tener ese cuidado. Si la derivada hubiera sido cero, esta derivada, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué le parece que hubiera pasado si esto hubiera sido cero? ¿Qué Que le no parece? cambie. Claro, no cambia. O sea, por cada tiempo por cada segundo que pasa, la presión se mantiene constante, ¿no? ¿Y eso cuándo va a pasar? Si la curva en donde está atrapado por la cual estoy moviéndome, según el tiempo, ¿no? Esta curva, ¿qué tendrá que ser del campo escalar para que no haya variación de imagen Una cuando me recta. muevo? ¿Cómo? Una recta. No, no necesariamente, ¿eh? ¿Qué tiene que ser esto? ¿Cuáles son esas curvas
que tienen la misma imagen. ¿Cómo la llamamos? Curva de nivel. Curva de nivel. Claro, se dan cuenta que si la derivada hubiese sido 0, esta derivada, más allá de toda la discusión que estamos dándole ahora, o sea, si yo interpreto físicamente que la presión no se modifica con el aumento del tiempo, básicamente, eso, desde la interpretación del experimento y de su relación con la función vectorial que define de alguna manera los puntos en el dominio de ese campo escalar presión. Pero lo que está ocurriendo es que, casualmente o no, la curva que construí con esa función vectorial que me devolvió los pares presión, perdón, los pares temperatura o volumen, cayeron todas en una curva de nivel. Por eso tengo esa derivada 0. Entonces ahí está ese ir y venir y esa riqueza de la interpretación que hablábamos el otro día. Cuando uno empieza a combinar estos objetos matemáticos de naturaleza diversa, uno tiene esa posibilidad de ir y venir y brindar siempre una mirada extra, una interpretación extra al fenómeno que está analizando, que es muy interesante, y esto es lo que necesitamos nosotros para tratar de redondear lo que yo les dije, esa relación entre vector gradiente y curva a nivel que queremos discutir ahora. No la entendí. Pero, ¿Podrías volver a explicar? Lo de las curvas ¿cómo? de nivel. Si podrías volver a explicar lo de las curvas de nivel y la relación con todo esto. Claro, fíjate, suponete que, mirá, suponete que tenés, vamos a hacerlo bien sencillito, suponete que tu campo es el famoso paraboloide ¿no? Paraboloide elíptico. Estamos de acuerdo que esto de acá es una curva de nivel, de acá. Suponete que yo tengo una CK, una C1. ¿Está bien? Suponete que el punto P lo tenías justo acá. El punto ese de 300, 100, ¿no? ¿Está bien? Sí. Si yo me muevo sobre esta curva, para cualquier lado, para allá, para allá, para allá, para allá, si yo me muevo sobre esta curva, y quiero calcular la derivada direccional del campo P en un vector que me hace moverme en forma... ¿Qué sería moverme sobre esta curva? Me hace mover en forma tangente a la curva, ¿no? Sería así, que lo vamos a terminar de discutir ahora. Pero si yo me muevo por acá, la derivada esta va a ser 0, ¿no? Ah, ¿Por claro, qué? porque no cambia la imagen. Porque no cambia la imagen, exactamente. Ahora, imagínate que el problema hacía que este punto, cuando yo lo alteraba el tiempo, hacía que que las combinaciones de valores posibles quedaran todas atrapadas en una curva de nivel. Que puede ser o no una causalidad o no, no importa, pero puede ocurrir. ¿Qué esperarías que fuera la derivada esta de presión contra el tiempo? Si todas las combinaciones de tiempo que originaron o que definen esta curva de nivel hacen que los puntos me queden, perdón, que define esta curva, hace que los puntos me queden en una curva de nivel del campo escalar P. ¿Cuánto esperas que valga esta derivada? ¿La presión va a cambiar? No. No, va a ser 0. Es una casualidad porque yo no sé cómo originé esta combinación de valores. Hay que ver si la función R justamente me genera una curva de nivel del campo escalar P. Es una casualidad eso, pero puede ocurrir. Si eso ocurriese, esta derivada me tendría que haber dado 0. Y está bien, pero no ocurre eso. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, que la curva, fíjate, que la curva que define mi función vectorial, puedo decir que no es una curva de nivel, ¿te das cuenta? Por este valor me puede indicar que no es una curva de nivel, porque se está moviendo por otra curva, distinta a esta. O sea, estoy acá, pero me estoy moviendo así, suponete. ¿No? Entonces ahí sí tengo una variación de presión. Porque me estoy moviendo por pares del dominio que hacen que la traza que defino sobre la superficie no sea constante. En este caso caiga esta cantidad de kilopascales. O sea, estoy acá, suponete, arranqué acá y caí acá. ¿Lo ves? No me estoy moviendo por una curva de nivel, en este caso. Si me hubiese movido por una curva de nivel, la derivada tendría que haber sido 0. ¿Lo ven todo eso? Es muy importante. Ahora lo vamos a formalizar un poquito, pero es muy importante porque me parece lo más interesante en un punto, porque nos permite esto, hacer el libre juego, ir y venir entre campos escalares, funciones vectoriales, curva de nivel y demás. ¿Cómo le interpreto a esta derivada? La interpreto como una derivada de una función de una variable, como lo dijo el compañero. Yo lo que puedo decir acá, si este es el resultado, es que la presión decrecerá a una tasa aproximada de 0.042 kPa por cada segundo que pasa.
¿Está bien? Ahora, fíjense qué interesante. Si el problema fuese un problema que relaciona presión y tiempo, está bien, esto es todo lo que puedo decir, pero el problema es mucho más que un problema que relaciona presión y tiempo, porque está metido un campo escalar que además mete dos variables, temperatura y volumen. Entonces, ¿qué puedo decir? Además, para tratar de abordar la complejidad completa del problema sin meterme en mucho lío. Bueno, puedo decir, está bien, en el punto, a los 300 Kelvin, y para un volumen de 100 litros, ¿no? En ese punto, y en la curva que define la función vectorial, que no la tengo, pero que es una función vectorial, la presión va a decrecer a una tasa aproximada de 0.042 kilopascales por segundo. ¿Está bien? Fíjense que incorporé dos datos fundamentales. En la curva que define la función vectorial, la curva que define la función vectorial, ¿quién construye esa función vectorial? Y yo, cuando ideé el experimento. Porque esos puntos que voy generando están dentro de una función vectorial, o están definidos por una función vectorial. Lo que les quería decir es lo siguiente. Si Z, imagen del campo vectorial, por ejemplo, vamos a un ejemplo más concreto, representa la altura, ¿no? Respecto al nivel del mar, ¿está bien? Q, vamos a llamar esa altura, y R, fíjense, las coordenadas de los puntos las ligamos al tiempo, es decir, me voy a estar moviendo. Es una ecuación vectorial de una curva C, entonces tenemos la composición Z, como la vimos recién, ¿no? La composición Z, que va a ser una función de una variable, una Z de t, va a representar la altura respecto al nivel del par de los puntos que están en la curva C. Es lo mismo que discutimos recién de presión y volumen, pero un poquito más concreto el ejemplo. Y la derivada de esta función Z, ¿no?, va a representar la razón de cambio de la altura a lo largo de la curva. Problema típico. Miren, lo que quiere decir esto es lo siguiente. La montaña supónganse que es esta. ¿Está bien? Otro paraboloide. Supónganse que esta es una curva de nivel otra vez. Y esta curva de nivel yo la puedo dar por una función vectorial R de t. ¿Está bien? El campo se llama F. Este campo F, como yo me estoy moviendo, ustedes se están moviendo en la curva esta de nivel, la obtuve en esta traza, ¿no? Esta altura. Es como si yo estuviese caminando por acá en la montaña, ¿no? Por este punto. ¿Está bien? Bueno, esto es una altura determinada, vamos a llamarla, coincide con una CK. Supónganse que eso es 4. Que la altura esta es 4. 4 kilómetros, por decir algo. Bueno, esto es una forma de pensar el problema. Ahora, la función Z, que me va a medir la altura de los puntos de la curva, la obtengo componiendo el campo con esa función vectorial R de t. ¿Está bien? Esta Z es una función que mide la altura de los puntos en la curva que depende solamente del tiempo, pero me está midiendo solamente los puntos en esta curva, que yo defino con la función vectorial que articulo en la composición. ¿Se dan cuenta? Es como que yo extraigo una información específica con esta función Z. Pregunta del millón y a partir de lo que hemos discutido. Más allá de la regla de la cadena que vimos recién, ¿cuánto valdrá Z' en T0 para este problema? Para cualquier valor de T. ¿Qué les parece? Si yo camino por acá, es una curva de nivel, ¿cuánto valdrá Z'? 0. 0, exactamente. ¿Por qué? Porque la derivada de Z con respecto al tiempo, en este caso, es la razón de cambio de la altura a lo largo de la curva. Y a lo largo de la curva, como una curva en el campo escalar F, no tengo variación de altura. Entonces, para esta composición que propongo, que toma una curva dada por RT, que en este caso coincide con una curva de nivel, y le aplica a cada punto de esa curva el campo F, me va a devolver valores que quedan en esta traza que tiene toda la misma altura, porque una curva de nivel. Por lo tanto, cuando calcule la derivada, va a ser 0. Eso, y después vamos a ver que analíticamente va a pasar eso. Ahora, para este mismo problemita, si en vez de venir por esta curva, que voy a agarrar un poquito porque no se va a entender nada,
si en vez de venir por esta curva, hago esto, hago esta traza. Hago una traza que es así, el intersecto con un plano que es este. Supónganse, ¿no? Entonces me va a quedar, si mal no veo, ¿de qué me queda? Supónganse, es algo así. Estoy cayendo, claramente, ¿no? La curva es esta. Esta curva de acá se va a originar, supónganse, con una, estas serían los puntos, ahora, esta R de t, hay una función vectorial que define estos puntos en XY. ¿Está bien? Las imágenes de estos puntos son estos de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Más o menos, esquemáticamente. Tengo un parámetro t que define estos puntos de la curva, estos x de t e y de t, cuyas imágenes son estas que están acá. ¿Está bien? Cuando ahora planteo la composición, otra composición, pero de la misma naturaleza, que es el campo escalar, con esta nueva R de t, que llamamos asterisco para diferenciarla, ¿no? Esta R de t que tiene esta curva, la vamos a llamar R asterisco, estoy seguro ahora que z' en cualquier punto de la curva va a ser distinto de 0. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque ahora ya no es una curva de nivel. Porque en una curva de nivel, o sea, cuando yo me muevo por esta curva, moverme por esta curva para calcular la derivada, perturbar el punto este, implica que estoy acá y que me caigo o subo, depende para dónde voy. Si me caigo o subo, la razón de cambio de la altura a lo largo de la curva en el punto que estoy evaluándola no puede ser 0, porque hay una variación de altura justamente. ¿Se dan cuenta? Eso quiero que lo consigamos, porque eso es el elemento de análisis fundamental que necesitamos para la última discusión que queremos dar del tema. ¿Está claro eso? Obviamente, va a ser un resultado, el resultado analítico va a ir de la mano de esta evidencia o de esta intuición. ¿Por qué? Vuelvo acá. Vamos a hacerlo con la derivada, con la curva de nivel, que era esta, ¿no? Vengo a este punto. Si se acuerdan, si yo quiero calcular la derivada z' en T0, que me generó este punto, o sea, tengo T0 acá, perdón, y me genera este punto, esta es una curva de nivel, CK, ¿cómo le voy a calcular? Va a ser el gradiente del campo F, evaluado en X, T0, punto y coma, y T0, ¿está bien? Escalar R' de T0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo me muevo por esta curva, ¿cuál es la dirección de la derivada que estoy proponiendo? Es así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este es el gradiente de f. Si yo me muevo por esta curva, me muevo en forma tangente a la curva. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿cómo es R' en T0? ¿No es paralelo a este vector? O sea, R' en T0 también está acá. Son paralelos. Es decir, cuando voy a calcular esta derivada, me queda el producto escalar de dos vectores, el módulo de f por el módulo de R' en T0, por ¿qué ángulo forman? Por el coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Perdón, por el coseno de, digo bien, son paralelos. No, esperá. Osé ir demasiado. Voy a borrar acá, no quiero confundir. Esperá, un segundo, porque esto es justamente lo que queremos definir claramente ahora. Olvídense de esto último, bórrenlo ya de su mente y quédense hasta acá. ¿Hasta acá estamos? Hasta acá estamos. Bueno. Bien, hasta ahí estamos. Si hasta ahí estamos, vamos a hacer este problemita. Vamos a ver si pueden pensar este problema, a ver qué nos da. Voy a darle unos minutitos, a ver si sale, con un ejemplito bastante concretito, a ver si podemos resolver lo que nos propone la actividad.
Bueno, el problemita es similar un poco a lo que veníamos discutiendo. Tenemos una función que me va a definir una montañita por acá, más o menos lo aproximado, que es algo así. Este es más o menos este campo. Esto es 100. Bueno, describe una montaña, entonces Z da la altura respecto al nivel del mar de los puntos de la base de la montaña. Un turista, que sobre la montaña está a 84 metros del nivel del mar, ¿no? Encuentra un sendero que decide recorrer. O sea que el turista estará más o menos por acá. Y va a estar recorriendo este senderito de acá. ¿Lo ven? Altura 84. ¿De acuerdo? Entonces dice, si la ecuación que sobre la base de la montaña, o sea que esta curva sobre la base tiene una proyección que es la que propone ahí. Estos puntos de acá están calculados sobre la base de la montaña y tienen esta ecuación vectorial. Y ahí se dan cuenta cómo se va articulando un problema que va combinando las funciones vectoriales con los campos escalares. ¿Para qué? Y para poder modelar justamente eso, que el turista quiere caminar sobre este sendero. Antes de atacar el problema, si el turista se mueve y esa curva que define sobre la base de la montaña esta función vectorial es una curva de nivel, ¿cuánto va a dar esto? ¿Cuánto va a dar la derivada del... No, no es la temperatura. La derivada de Z con respecto al tiempo. 0. 0, porque justamente lo que estamos discutiendo, si esta curva define una curva de nivel, la derivada va a dar 0. Y claro, porque el turista va a estar caminando, ¿no? Va a estar caminando por puntos que tienen la misma imagen. Si obviamente esa curva que define la función vectorial no coincide con una curva de nivel del campo escalar, eso no va a dar 0. Bueno, lo puedo hacer fácilmente a lo que me piden, porque calcular esa derivada, z' en 0, ¿a qué es igual? No es el gradiente de f, ¿no? Evaluado en x0, punto y coma y 0, fíjense que este 0 va a ser frente al tiempo. Escalar R' evaluado en 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No dijo nada? Bueno. ¿Cuál es el gradiente de f acá? Es fácil de calcular el gradiente de f, ¿no? Va a ser 100 menos 2, no, que 100. Va a ser menos 2x menos 2x, punto y coma, menos 8y, ¿no? Obviamente este x y este y depende del tiempo. Bien. ¿Y quién es R' de t? Es fácil de calcular, ¿no? La derivada de 4 coseno de t, ¿cuánto me da? ¿Me da 4 seno de t o el va un menos? Y no me acuerdo. Menos 4 seno de t, chicos, chicas, ayúdenme. 2 coseno de t, ¿así? ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Están ahí? Sí, creo que está bien. Bueno. Bien, entonces, calcular z' en 0 es relativamente sencillo porque tengo que hacer lo siguiente. Z' en 0, tengo que poner este gradiente evaluado en x0 e y0. ¿Pero quién es x0? Esto es x0. ¿Se dan cuenta? De acá lo tengo que sacar. Tengo que evaluar r en 0. R en 0, ¿qué me va a quedar? 4, punto y coma, 0. Este es el x en 0 y este es el y en 0, que depende del tiempo. Entonces, cuando veo menos 2x, en verdad lo que estoy viendo es menos 2 por 4. Y acá me queda menos 8. Cuando veo menos 8y, en verdad lo que estoy viendo es menos 8 por y0, que depende del tiempo, que es 0. Entonces me queda menos 8, 0. Y acá me va a quedar el R' de t evaluado en 0 es 0, punto y coma, 2. Y efectivamente, compañeros, compañeras, esta derivada es 0. ¿Qué les parece? ¿Qué significa que es 0?
¿Qué les parece? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Que el sendero está siempre a la misma altura. Claro, o sea que la curva de nivel, la curva, perdón, que define la función vectorial RDT sobre la base de la montaña, tiene que ser, o da la impresión de que tiene que ser una curva de nivel del campo escalar dado. ¿Y es una curva de nivel del campo escalar dado? Bueno, lo puedo ver relativamente fácil, porque Pero ¿por qué era es... cero? No, ¿eh? no entendí el último punto. Claro, Porque porque... Z' en cero igual a menos 8 y todo eso. Bueno, claro, porque verá que necesito... Acuérdense lo que anotamos, porque necesito una pantalla en blanco para este último detalle. Tenemos el campo escalar f de xy, que es 100 menos x cuadrado menos 4y cuadrado, creo. La función Sí. vectorial r de t era 4 coseno de t, 2 seno de t. Puedo estar diciendo cualquier cosa. R' de t, ¿a qué era igual? ¿Alguien lo notó? No. Menos 4 seno de t, 2 coseno de 2 t. coseno de t. Bien, supónganse. Bien, hasta ahí vamos. Para calcular z' en 0 es el gradiente de f evaluado en x, 0 y 0, porque estas variables x y y dependen del tiempo y me piden el tiempo 0. Escalar r' en 0, que es el tiempo que me están pidiendo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo calculo el gradiente acá, lo calculo el gradiente para cualquier par x, y, tiene la forma menos 2x menos 8y. Está bien. Pero ahora me piden que calcule el gradiente en los puntos donde el tiempo vale 0 y la coordenada donde el tiempo vale 0. ¿Y dónde saco esa información? Y la voy a sacar de acá, porque acá tengo x de t e y de t. Esta función vectorial va definiendo los puntos sobre los cuales yo voy a calcular el campo. Es decir, los pares del dominio donde estoy calculando el campo. ¿Te das cuenta? Entonces, para calcular quién es x0 y y0 en este caso, tengo que venir a la función vectorial. Entonces me va a quedar 4 por el coseno de 0, ¿no? O sea que acá me piden en el x0 y 0. Y lo calculo como. Cuando veo la x acá, ¿quién veo? Veo 4 coseno de 0. Entonces me queda menos 2 por 4 coseno de 0. ¿Está bien? Y cuando veo la y, para calcular esta y, pero compuesta con el tiempo, tengo que venir a la función vectorial que define esta y, que es sobre la cual voy a estar aplicando el campo escalar y el gradiente. Entonces me va a quedar 2 por el seno de 0. Y me queda entonces menos 8 por 2 seno de 0. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es clave. Porque esto es mi x en 0 y esto es mi y en 0. Si no, ¿dónde saco esos puntos? No tengo forma de encontrar esa información. Tengo que ahí hacer la composición con la función vectorial, porque esa función vectorial va definiendo los pares del dominio, sobre los cuales aplico el campo o el gradiente. ¿Me siguieron hasta ahí? Lo Sí, mismo sí, cuando sí. calculo r' en 0. ¿Quién es r' en 0? Y bueno, es menos 4 en este caso, por el seno de 0, punto y coma, 2 por el coseno de 0. Entonces, ¿acá qué me va a quedar? Menos 2, o sea, menos 8 coseno de 0, que es 1, menos 8 por 1, menos 8. Y acá me va a quedar menos 8 por 2 seno de 0, que es 0. ¿Está bien? Y ahora hago el producto escalar, es decir, el producto, la suma del producto de las componentes análogas. Pero acá me va a quedar menos 8 por 0 y 0 por 2, es decir, 0. ¿Está bien? Sí, ahora sí, sí. Bien, eso va a cambiar para cualquier valor de t y no debería cambiar. Fíjate, si yo pongo t acá, mira, para cualquier valor de t, en vez de 0 pongo t. Cuando hago esa simplificación, tengo la impresión, por lo que venimos discutiendo, que debería ser 0 para cualquier valor t que define los puntos de esa curva, porque esa curva tiene la pinta de ser justamente una curva de nivel. Después lo vamos a demostrar analíticamente, que lo podemos hacer porque es sencillo. Entonces acá pongo t, t. Vamos a hacer un análisis genérico para todo t. Entonces cuando lo hago para todo t, cuando voy a poner el gradiente de f en el par x y que depende de cuál t, directamente pongo menos 2 por x de t, que es 4 coseno de t. ¿Te das cuenta? Y cuando pongo y de t, ¿qué va a ser? El gradiente es menos 8 por y de t, es decir, menos 8 por 2 coseno de t. ¿Está bien?
Cuando pongo R' de t, porque estoy haciendo este cálculo genérico de esta derivada para cualquier valor de t, pongo directamente menos 4 seno de t, punto y coma, 2 coseno de t. ¿Hasta ahí me siguieron? Porque te trajo un poquito más. Voy a borrar un poco acá. Ustedes podemos decir que teníamos acá arriba. Vamos a desarrollar eso, porque si estamos en lo cierto y nuestra intuición está bien apuntada, esta cuenta, este producto que yo quiero hacer, debería ser 0 para cualquier t. Tengo que poder demostrarlo. Porque si estamos en una curva de nivel, no debería, a medida que camino, o que el turista camina, aumentar su altura. Porque está recorriendo justamente un camino que es paralelo a la base. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, z' para cualquier valor de t es igual a menos 8 coseno de t, punto y coma, menos 16 coseno de t. Digo, ¿algo mal dice acá? Este era seno, ¿no? El de acá. ¿Este no era seno? Seno de t. Menos 16 seno de t. Escalar, menos 4 seno de t, punto y coma, 2 coseno de t. Hago el producto escalar, me va a quedar menos 32 coseno de t, seno de t. No, más, porque es menos 8, menos 32 seno de t, coseno de t, que es 0 para todo t, y estábamos en lo cierto. ¿Se dan cuenta? Chicos, chicas. Sí. Efectivamente, el turista está caminando, no en la curva de nivel. El turista no camina en la curva de nivel. Está caminando en una traza que es, cuya proyección es la curva de nivel que definimos con la función vectorial que modela el problema. ¿Está bien? O sea, el turista no camina por la curva de nivel. Está caminando por una traza cuya proyección sí es la curva de nivel que construimos con la función R de t. ¿Está? ¿Y será cierto eso? Y bueno, vamos a verlo. Parece que sí. O sea, para que sea una curva de nivel, debería coincidir con la R de t. Que es lo que queremos ver. Vuelvo para acá. Calculo el conjunto de curva de nivel y que le corresponde al campo escalar ese que estamos viendo. Era algo así, era el conjunto de curva de nivel, son los pares del dominio, tales que, ¿qué me queda acá? ¿Cómo era? 100 menos x cuadrado menos 4y cuadrado es igual a k. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago acá? Yo sé que esto es una elipse, ya más o menos me estoy orientando, entonces me va a quedar x cuadrado más 4y cuadrado tiene que ser igual a 100 menos k. ¿Está bien? Entonces, tengo que llevar esto a la forma de la ecuación de la elipse. ¿Y qué tengo que dividir? Todo esto sobre 100 menos k. Entonces, ¿qué me va a quedar? X cuadrado sobre 100 menos k más 4y cuadrado sobre 100 menos k es igual a 1. Entonces, ahí tengo la ecuación de la elipse. ¿Está bien? Tengo que encontrar los radios de esta elipse. Un radio son medio feos, ¿no? Y pero los radios no te quedarían iguales si k vale lo mismo. No, porque es una elipse, ¿eh? No va a ser igual. Fíjate que tengo el 4 acá dando vuelta. Este 4, o sea, me va a quedar x cuadrado sobre 100 menos x y acá me va a quedar, este 4 lo voy a poner abajo, va a ser y cuadrado sobre 100 menos k sobre 4, es igual a 1. Bueno, acá van a estar los radios. Pero antes voy a buscar para saber cuál era la función r que teníamos. La función r que teníamos la puedo escribir en su forma cartesiana, me quedaba, ¿cómo era? 4 coseno de t era. ¿Y el i cuál era? ¿Seno de t? ¿O me falta algo? 4 seno de t y 2 coseno de t. 4 seno de t era. Y 2 coseno de t. 2 coseno de t. Entonces fíjense que esta elipse tiene un radio que es en el eje x2 y bueno, sí, para algún valor de k yo voy a generar una elipse con estos radios. Porque si k vale... el k ya sé cuál es 84. No es para cualquier valor de k, ¿te dan cuenta? Porque estamos trabajando con esa curva de nivel. Quiero ver si la curva de nivel 84 coincide
con esa función vectorial. Entonces, el K entonces me va a quedar x cuadrado dividido 16. Y acá me va a quedar, fíjense, radio 4, ¿lo ven? 16, radio 4. Y el otro me va a quedar 100 menos 16 dividido 4. 16 dividido 4 es 4. Ahí está, perfecto. Fui medio rápido, pero ¿se dan cuenta? Este es radio 2 y este es radio 4. Radio 4 y radio 2 coinciden. Es la misma curva de nivel que define la función vectorial R. ¿Lo vieron eso? Esa operación que hice. No, ¿Me siguieron? no, en este último paso no. Claro, porque, fíjate, bueno, mira, estamos de acuerdo que esto de acá, que la función vectorial dato es una elipse de radio mayor 2 en el eje X y de radio mayor 4 en el eje X y de radio menor 2 en el eje Y. ¿Eso lo ves rápido? Sí, porque son los coeficientes de cada... Exactamente, bien. Esta es una elipse, la pongo acá. De radio 4 en el eje X y de radio 2 en el eje Y. Esta es la función vectorial que define o supuestamente sobre la cual se estaba moviendo en la proyección el turista. Bueno. Perdón, ¿no era al revés? O sea, esa que tenés ahí no es la derivada. No, No era bueno, primero. por eso, no me acuerdo. Sí, pero Era era esta o la derivada. otra. ¿Eh? No, yo porque no sé si tenías que usar la derivada o la otra, me No, perdí tengo que ahí. usar la función original, a ver. Ah, entonces 4 coseno de t, 2 seno de t. Bueno, está bien, pero no me cambia el radio, que es lo que yo quería. Está bien, 4 coseno de t, 2 seno de t. Esta función vectorial define una curva en el plano que tiene esta forma. La sospecha, que supuestamente es la proyección sobre la curva que se está moviendo el turista de altura 84. Entonces, lo que nosotros queremos buscar es si la curva de nivel de altura 84 coincide con una elipse de radio mayor 4 en el eje X y de radio menor 2 en el eje Y. Para eso, planteo la curva de nivel de altura 84, que es esta ahora, y la empiezo a trabajar para ver si efectivamente es cierto eso. Si es cierto, debería llegar, me anoto dónde debería llegar. Si yo llego a que la curva de nivel de altura 84 tiene esta proyección en el plano, x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 4 igual a 1, efectivamente son la misma cosa, ¿está bien? Si yo llego a esto, ¿estamos de acuerdo? Porque es dos formas de representar la misma elipse, su forma cartesiana y su forma paramétrica. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos, compañero? Sí, ahora sí, gracias. Bien. Ahora, tengo que ver si llego. Bueno, para ver si llego empiezo a trabajar algebraicamente la expresión de la curva de nivel. Y hago los despejes respectivos. Me queda x cuadrado más 4y cuadrado. Acá me queda 100 menos 84, que es 16, ¿no? Entonces, fíjate que te va a quedar x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 16 sobre 4 es igual a 16 sobre 16. Divido todo para que me dé 1 acá. Y ya tengo la ecuación de elipse. Esto me queda 16 y esto efectivamente es 4. O sea que es radio 4 acá, radio 2 acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y que la altura, la curva, la traza de la altura 84, que es esta, de una proyección que era esta que yo encontré acá, esta elipse, que efectivamente es la curva de nivel 84. Por eso, el tipo cuando camina por acá, no va a estar ni subiendo ni bajando la montaña, sino que va a estar moviéndose a una altura constante. Por eso la derivada de z con respecto al tiempo es 0. Fíjate todo lo que aparece, o fíjense todo lo que aparece en este análisis sencillo, ¿no? Todo ese razonamiento que va yendo de un lugar al otro, de un objeto matemático a otro, que permite sobre un mismo problema incorporar esta múltiple mirada que mete el tiempo, que nos permite jugar con más variables, que permite hacer un modelo más potente, que nos permita obtener mayor y mejor información del problema que estamos analizando, tiene que ver con lo que nosotros queremos, que ustedes puedan incorporar al cierre de Matemática 2 todos los objetos matemáticos con los cuales hemos trabajado para poder crear los modelos más potentes que permitan interpretar la realidad de una forma mucho más completa. Ese es un poco el objetivo. Obviamente es un proceso. Pero está bueno que lo recorramos, que hagamos ese proceso. El problemita de la montaña, ¿quedó claro? En principio, si en vez de moverme por esta curva,
me muevo por esta, por una recta así. Por una curva que está definida por esta recta. Y en función del conocimiento que ustedes tienen del problema, acá tengo otra función vectorial que es R asterisco de t. Si yo quiero calcular la derivada de z', que se calcula como el gradiente de f por R asterisco derivado de t en t0, ¿les parece que va a ser 0 o distinto de 0? Distinto de 0. Distinto de 0, casi seguro, porque esta recta que yo dibujé acá no es una curva de nivel seguro no es una curva de nivel de este campo escalar. Por lo tanto, esta recta que yo dibujo probablemente esté implicando esta recta se haya obtenido como una traza así, supónganse que sea así, que estoy subiendo, la proyección es esta, pero estoy subiendo por la montaña. Probablemente habría que hacer el cálculo si tengo el elemento del caso. Pueden hacerlo, pueden proponer ustedes una función vectorial que sea constante, que sea T4, por ejemplo. Prueben con esta función vectorial. Bueno, lo puedo hacer rápidamente. Ya. Miren. Voy a hacer todo esto. Vamos al problema similar, otra hojita. Cierto que no me deja. Cierto que no me deja. Acá. En vez de tener, o sea, perdón. Bien interesante. Mismo problema. Pero la curva, el campo es el mismo, pero la curva ahora es T 0. ¿Quién es T0? T0 es una cosa que esto es X, ¿no? Y esto Y. Supónganse que se mueve, que T0, o sea, que es esta curva, ¿no? No, bueno, T1 vamos a poner. Esto es 1, es esta curva. Supónganse que T crece, T está entre 0 y 2. O sea, que es entre 0 y 2, va hasta acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este es T, esta es la función vectorial, sobre el mismo campo. ¿Está bien? Sí. Bueno, si ahora quiero calcular Z', supónganse en el punto 1, 1, cuando T vale 1, o sea, R' en 1, ¿cuánto vale? Me queda el 1, 1, ¿no? La Z', Z' en 1, cuando T vale 1, estoy en este punto. Este es X en 1, punto y coma, Y en 1. X en 1, punto y coma, Y en 1 es igual a 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Entonces quiero calcular la derivada en 1. Es el gradiente del campo evaluado en igual a 1, y X1 y 1, escalar R' evaluado en 1. Bueno, R' de T es muy fácil acá, ¿no? R' de T va a ser 1, 0. R' evaluado en 1 va a ser 1, 0, ¿está bien? Porque no se mueve con T. Ya que este vector es 1, 0. Cuando voy a calcular el gradiente evaluado en X1 y en 1, es 1, 1. Entonces, ¿cuál era el gradiente? Teníamos, era menos 2 por X, punto y coma, ¿y qué teníamos? Menos 8Y, si mal no recuerdo. Ahora, donde veo X, veo cuánto vale X según el parámetro T que vale 1, que es lo que me piden, que vale 1, ¿no? Y donde veo Y, en verdad estoy viendo la ordenada del punto cuando el parámetro T vale 1, que es lo que me pide el problema, que en este caso vale 1. Por lo tanto, fíjense qué interesante, este resultado me va a quedar menos 2, menos 8. Y el resultado es, de esto, es menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en el punto 1, 1, ¿qué imagen tiene el punto 1, 1? ¿Cuál es la imagen que le corresponde al campo C1 del 1, 1? ¿Es 100 menos 1 menos 4? ¿Digo bien? O sea que a la altura 95, ¿está bien? No, a la altura 100, 99. ¿Era así? Porque el punto es el 1, 1, ¿no queda, no? Sí, me queda 1, 1. Entonces me queda, era 100 menos X cuadrado menos tanto. Bueno, supónganse. Bueno, a la altura 95, este tipo está acá. Si me muevo por esta curva, voy a estar subiendo o bajando la montaña.
¿Qué les parece? Bajando exactamente por la derivada. Por cada, la altura de... Estoy bajando 2 metros por cada, tiempo, por cada unidad de tiempo que está pasando. Cuando me muevo por la traza que define esta curva. O cuando me muevo cuando perturbo el punto sobre esta curva sería. Lo que pasa es que desde el punto de vista del turista, es cuando el turista camina, ¿por dónde? Por la traza que define esta curva sobre el campo escalar. En este caso, claramente, la derivada no tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque esa curva que yo encontré ahí no es una curva de nivel. Bien, es complejo, necesita su tiempo de maduración. Pero quiero que terminemos esto, porque ya, obviamente, con el tiempo que perdimos al principio, no voy a poder avanzar sobre lo último, sobre el tema nuevo, pero no importa, podemos ver el viernes con detenimiento. ¿Y qué es lo último? Y lo último tiene que ver justamente con esto. Es, con toda esta discusión que hemos visto, cómo podemos establecer un vínculo, una relación analítica entre el gradiente de un campo escalar y una curva de nivel. Ya me parece que fue apareciendo esa idea que yo quería o que queremos establecer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, volvamos a pensar la curva de nivel, que es lo que estábamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Es la curva de nivel. Por ejemplo, el nivel de altura 20, está ahí. Esa curva la puedo representar a través de una función vectorial, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, la curva de nivel que antes escribíamos de esta manera, ¿no? El campo escalar igual a 20, ahora podemos, en donde vemos x e y, hacer reemplazo por las componentes de esa función vectorial, si las podemos ligar de esta manera. Entonces nos va a quedar esto ahora. Donde veíamos f en x e y igual a 20, vamos a ver ahora f en r de t, por ejemplo, igual a 20, que es el trabajito que yo hice en las transparencias anteriores. Al hacer eso, podemos pensar que el campo escalar evaluado en la función vectorial no es otra cosa que la composición del campo escalar con la función vectorial. De hecho, eso. Entonces nos va a quedar este problema, o podemos pensar a la curva de nivel justamente como una función ordinaria de una variable que depende del parámetro t. ¿Y para qué hacemos eso? Porque si hacemos eso, si tenemos entonces que esta curva es una función del parámetro t, ¿está bien? Hasta ahí estamos de acuerdo, lo mismo que dije antes. Tenemos que el campo escalar evaluado en r de t, en cada uno de estos r de t, es igual a la altura determinada porque esto es una curva de nivel. Ahora bien, es cierto que, según lo que venimos discutiendo, que el campo escalar evaluado en r de t no es otra cosa que el campo escalar compuesto con r de t. ¿Está bien? Y eso es igual acá. Ahora viene la magia, de alguna manera. Si nosotros aplicamos la regla de la cadena acá, o si nosotros derivamos esto, si nosotros derivamos término a término, la derivada de esto, ¿qué me va a dar? Bueno, la derivada del campo, que es lo que dice acá, compuesto con R. Pero la derivada de acá, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tomo la curva de nivel presente de esta manera y derivo término a término esta curva de nivel, que nos va a quedar, por un lado, la derivada de f compuesta con r, que ya lo sé hacer porque es la regla de la cadena que hemos aprendido, y obviamente cuando derivo una constante me da 0. ¿Está bien? ¿Este resultado estamos de acuerdo? Chicos, chicas. Sí. Bien. Ahora, es muy interesante esto porque este resultado, no es otra cosa que el gradiente del campo escalar R' en T. Y nos está diciendo que en una curva de nivel, este resultado va a ser siempre 0, ¿no? Este resultado va a ser siempre 0. ¿Está bien? Y si este resultado es 0, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ángulo están formando el gradiente y el vector R' de t, que no es otra cosa que el famoso vector tangente a la curva? ¿Qué ángulo están formando 90 para grados. que esto sea 0? 90 grados. 90 grados. Es impactante, ¿no? ¿Qué es este resultado de acá? Porque, ¿qué quiere decir este resultado? A ver, ¿quién lo
¿Quién lo puede conjeturar o especular sobre la potencia de este resultado? ¿Qué está diciendo este resultado? ¿Qué está diciendo este resultado? Primero que está diciendo que el Cambia la vector imagen. gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel, ¿no? Pero que sea perpendicular a la curva de nivel, que es algo que ya hemos visto, en verdad significa que es perpendicular al vector tangente a la curva de nivel en el punto. Pero el vector tangente a la curva de nivel del punto, ahora lo podemos calcular porque hemos encontrar una forma, una ecuación vectorial de la curva de nivel. Y el vector tangente no es otra cosa que la R' de t en el punto indicado. ¿Está bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Eso significa que el vector gradiente sea perpendicular a la curva de nivel. Esto significa, y esta es la interpretación correcta geométrica de la perpendicularidad del vector gradiente sobre la curva de nivel. Es producto o es una consecuencia de pensar a la curva de nivel como una composición del campo con una función vectorial. Y al pensarlo de esa manera y usando la regla de la cadena, solito podemos encontrar la expresión analítica de esa consecuencia que habíamos visto antes. ¿Qué significa? Que el gradiente sea perpendicular al nivel. Bueno, este resultado. Pero este es el primer resultado que nos habilita a especular o imaginar cuáles son otros resultados interesantes. El primer resultado interesantísimo, es si uno se mueve sobre la curva esta, ¿no? Si uno se mueve sobre la curva en la dirección del máximo cambio, ¿qué va a pasar? Si yo me muevo sobre la curva en la dirección del máximo cambio, o siguiendo el gradiente, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece? O en la dirección del gradiente. No cambia Z. No cambia Z. Ese resultado vuelvo atrás, es un resultado muy interesante del análisis que se conoce como derivada a lo largo de una curva de nivel. Nosotros vamos a llamar derivada a lo largo de una curva de nivel a la derivada direccional en un punto de la curva de nivel en la dirección del vector tangente a la curva en ese punto. En la dirección del vector tangente a la curva en ese punto. Si nosotros nos movemos en la dirección de este vector, ¿está bien? Si nosotros nos movemos en la dirección de este vector, cuando querramos calcular la derivada direccional, esa que nos piden, famosa, la derivada de curva de nivel, en la dirección de R' en T0, ¿cómo lo voy a calcular? Es el módulo del gradiente, que es siempre el mismo en ese punto, ¿no? Por el módulo de R' en T0, que es el versor asociado, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman. ¿Pero qué ángulo van a formar el vector tangente y el gradiente? Si yo me muevo así. ¿Qué ángulo van a formar el gradiente? 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿cuánto les parece que va a dar la derivada a lo largo de una curva de nivel? La llamada derivada a lo largo de una curva de nivel. 0. Va a dar siempre 0, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque es lo que venimos discutiendo. Si yo me muevo a lo largo de una curva de nivel utilizando o bien la fórmula de derivada para campos escalares o bien la interpretación que supone la composición que estamos viendo, siempre me tiene que volver 0. Porque es que efectivamente, si yo me muevo a lo largo de una curva de nivel, implica que me estoy moviendo en la curva de nivel, el efecto sobre el gráfico es este, la imagen del campo no varía. Y si la imagen del campo no varía, el resultado es 0. ¿Bien? El resultado es muy interesante, tiene una importancia relativa muy grande en el análisis porque justamente es lo que nos permite ir simplificando muchos de los problemas o de los modelos con los que uno se va a enfrentar más adelante. Lo que quedaba era esto de acá, que tenía que ver con completar la idea. Que el gradiente sea perpendicular al vector tangente, a la curva en el punto, es lo mismo que decir que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Pero ojo, esta es una interpretación casi coloquial de la perpendicularidad. Que ocurra esto es porque está pasando esto, que es una relación entre vectores. Esto no es una relación entre vectores, porque acá tengo un vector y acá tengo una curva.
coloquialmente nosotros vamos a decir esto, pero lo que estamos en verdad diciendo precisamente o apropiadamente es que se establece una perpendicular entre el gradiente y el vector tangente de la curva en ese punto. Finalmente, y con este mismo resultado, vamos a decir que en P el crecimiento más rápido de la función se va a dar en una dirección que es perpendicular a la curva de nivel. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Si yo estoy en este punto, ¿de qué forma voy a producir la derivada direccional más grande? Tiene que ser ¿cómo? El cambio. Tiene que ser paralelo al gradiente, porque se acuerdan que la derivada direccional es siempre el gradiente, ¿no? Por el versor asociado, el módulo, por el coseno del ángulo que forman. Ahora, si el vector es paralelo, si este es paralelo al gradiente, el coseno es 0 y es el valor más grande que puedo tener, ¿no? Y entonces acá tengo la derivada direccional máxima. Entonces tenemos dos resultados propios del mismo análisis. Por un lado, decimos que la derivada direccional a lo largo de una curva de nivel quiere referir a que esa va a ser siempre 0 porque estoy calculando la derivada moviéndome según el vector tangente. Ese es por un lado. Pero además, la derivada direccional máxima, y a partir de este mismo resultado, la voy a obtener, o el máximo crecimiento, lo voy a obtener si me muevo en una dirección perpendicular a la curva de nivel que pasa por el punto P. Es decir, si me muevo en forma paralela al vector gradiente. Todo esto es una mirada geométrica que tiene que ver con los vectores que definen la interpretación de la derivada, que nos permite luego, con seguridad y certeza, hacer las interpretaciones del turista, de la presión y demás. Bueno. Necesita su maduración este tema, pero acá estaremos terminando ya el tema de campos escalares, campos vectoriales, porque estuvimos discutiendo en este caso mucho de campos vectoriales. El viernes yo quiero, ya vamos a empezar a desarrollar el último tema, y vamos a tener, creo que si el lunes es feriado, nos van a quedar 2 encuentros para discutir esto, y van a estar las clases grabadas, de todas maneras, igual de esos temas, van a estar grabadas y estructuradas, digo, van a estar presentados los temas como para que ustedes tengan luego para preparar el examen final. Creo que acá estaríamos con esto. Sí. Terminamos este asunto. Iba a arrancar lo otro, pero bueno, no, ya es muy tarde y no tiene mucho sentido. Lo arrancamos el viernes y tratamos de, en todo caso, usar la máxima cantidad de tiempo posible, en la medida de que les dé la paciencia y las ganas. Así tenemos un pantallazo bastante general de integrales de línea.